Buenas, hoy estoy repasando Psicología Social, el primero de los textos de la unidad 1 que habla de las tradiciones y el concepto en sí mismo de la psicología social, escrito por Gillette. Me parece importante, antes de empezar a hablar de las tradiciones en sí mismas, explicar que la psicología social, lo que hace este texto es hacer una especie de periodización de 3 momentos distintos de la psicología social. La primera de ellas es la psicológica, la segunda la sociológica y la tercera es la construccionista, o posmoderna también. Si hablamos de la psicología social psicológica, la podríamos definir básicamente como el tipo de psicología social, medio redundante mi definición, pero estoy tratando de decirlo con mis palabras, en la que se busca entender un poco las causas del comportamiento y del pensamiento de la persona individualmente, pero no, como decía el conductismo, de quiero saber por qué actúa así, sino basándonos en interacciones sociales. Por más que sea psicológica, es psicología social al fin y al cabo. La psicología social psicológica viene de una herencia del estudio de las actitudes, que es lo que empezó a hacer cuando inició en los años 20, 30, después la Guerra Mundial, después en los años 50, crisis del conductismo, surgimiento de diversas corrientes sociocognitivistas, y poco a poco se empieza a especializar un poquito más en este estudio del interaccionismo social, que igual esta es la primera de las posturas y también un poco como la más vieja, o sea, es medio paralela a la sociológica, pero vamos a ver cómo se empieza a cambiar como la manera de ver a ese individuo más inmerso o menos, o qué enfoque le da cada una de las teorías. La psicosocial psicológica, básicamente eso, el estudio del individuo en situaciones sociales. Lo que es súper importante de la psicología social psicológica, es que cuando vean en el parcial que dice algo de laboratorio, es la psicológica. No duden, porque ¿qué tiene? Esta herencia un poquito, asumo yo, no es que lo haya sacado directo el texto, pero esta herencia un poquito de la época del conductismo, de empezar a tratar de estudiar como de manera más método científico para la psicología. Esta psicología social usaba método de laboratorio, método científico, y desarrolla sistemáticamente sus teorías para luego verificar con contrastación empírica su validez. Y predominan en ella 3 principios distintos. La primera es que las personas son igualmente limitadas en su habilidad y capacidad para procesar la información. O sea, todos tenemos como el mismo carácter básico. ¿Y qué hacemos todos? Tomamos atajos, que van a ser reglas que nosotros establecemos para poder lidiar con toda la información social que recibimos. Un ejemplo que leí por ahí que me gustó para explicarlo, habla de, cómo uno le da la interpretación a la situación en base a lo que le es más fácil a uno razonarlo, ¿no? Me fue mal en el parcial, era muy difícil. Me fue re bien, porque soy una genia. Como esas asociaciones que hace uno individualmente, que claramente poseen un montón de factores más, pero como para reducir y tomar el atajo y quedarnos con una solución. Así lo interpreto yo esto. El segundo de ellos el segundo de los principios que estamos hablando de la psicología social psicológica, es que hay 2 tipos de pensamientos distintos. Tenemos los pensamientos espontáneos o los más automáticos y los pensamientos deliberados, que son aquellos que nos requieren de cierto esfuerzo cognitivo para llevarlos a cabo, ¿bien? No sé, un espontáneo es como, me empezó a doler la panza, tengo hambre, lo asumo yo así. Y un deliberado, la verdad es que a ver qué puedo comer ahora que tengo hambre. Y me pongo a pensar todas las distintas opciones que tengo, me pongo a pensar cuál me conviene por X o por Y. Ese es más deliberado, me está requiriendo de mi esfuerzo y mi tiempo. Y el tercero de los principios es el principio de autoestima. O sea, es la autoevaluación que hacemos de nosotros mismos. Y eso es todo lo que tengo de psicología social psicológica. Así que ahora, psicología social sociológica, que de carácter histórico es como paralela a lo que veníamos hablando de la psicología social psicológica. La sociológica, también surgimiento Estados Unidos, Europa, pero se basa principalmente en el concepto de interaccionismo simbólico, esta parte de la teoría.
Bueno, hablamos de George Mead, si no me equivoco la pronunciación, que básicamente él viene de la Universidad de Chicago, ya la hemos visto también, si no me equivoco, en Sistemas 2, y busca una psicología social urbana. Pensemos un poco más en el contexto, capaz antropología nos sirve para eso. Plena inmigración europea, ciudadano con guión. Entonces, lo que busca él, o sea, por esta inmigración y los ciudadanos con guión, etcétera, él busca investigar un poquito la psicología social urbana. Es una microsociología. Básicamente se basa en los procesos de interacción entre los individuos, y eso no lo perdemos, pero de esta manera ya ahí vemos una muy leve diferencia. Interacciones entre los individuos. La otra era ver ese sujeto aislado, cómo es cuando interacciona. Esta es como, bueno, cómo se vinculan. Es ideográfica porque está centrada como en lo particular de cada interacción en sí misma. El método de estudio de la sociológica es menos como con criterios cientificistas. No digo que no sea científica, pero se sale del laboratorio. Es más bien, yo esta la relaciono mucho más con la antropología. Como método se utiliza la observación naturalista y la participante. Entiende lo social como un marco de interacción simbólico de individuos y de comunicación entre ellos. Perdón. Básicamente lo que está diciendo ahí es que lo social lo entiende como el marco es como si fuera el lugar donde se da la interacción entre esas personas, ¿bien? También entre esas personas cuando se interactúa se comunican, y la comunicación, esta teoría la entiende como el proceso social por excelencia, mediante el cual los sujetos o individuos y grupos se constituyen simultánea y coordinadamente. No mucho más que decir de eso. Bueno, dice, algo que me parece súper interesante es esto que él plantea, que dice que cada uno interactuando con los otros en la sociedad, cuando uno llega al desarrollo pleno de su individualidad, lo vuelca en lo comunitario, en la sociedad, ¿no? Como que nosotros damos nuestro granito de arena para el progreso social. Y dice que cada uno construye sus propios significados del entorno, y no solo del entorno, sino de nosotros mismos. Es medio parecido al concepto de autoestima que veíamos en la anterior, de la autoevaluación. Pero no en sí mismo, sino como nosotros mismos en la sociedad. ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué rol estoy habitando acá? Pero estos conceptos que creamos no son estáticos. Pueden estar en constante transformación y mutación, o sea que se modifican. Y ahí es cuando introduce el cambio social. Con que nosotros tengamos la chance de modificar nuestra percepción del entorno. Eso es el cambio social. Plantea, que me gusta mucho esto de mí, es que plantea un sujeto que no es pasivo ante los cambios sociales, ante lo que pasa en la sociedad delante de sí, sino que es un sujeto más bien, no quiero decir activo para ser como tan sencilla, pero es un actor, ¿no?, de este cambio social y de todo lo que involucra. Es un actor por sí mismo, una unidad de cambio. Y dice Mead que las influencias más importantes son las simbólicas. Derivan del uso del lenguaje en la interacción. Lo mismo que decíamos un poquito más arriba de lo social y la comunicación. Bien. También de acá tenemos dos corrientes más, o sea, dentro de la sociológica, no terminamos con sociológica aún. Tenemos los aportes de Blumer y tenemos los aportes de la escuela francesa. Los de Blumer son tres premisas que son cortitas y al pie. La primera de ellas es que los seres humanos actúan hacia las cosas en base al significado que reviste para ellos esa actuación, mediante símbolos. Como que vamos en pos de lo que buscamos. Obviamente sí, también para dar una contribución, pero vamos enfocados, sabemos a qué vamos. Así lo entiendo yo. La segunda es que el significado de las cosas nace de interacciones entre el individuo y los semejantes. Y, no sé, esto es una lapicera, pero no es una lapicera porque yo me desperté, así me crié y me pintó decirle así, sino que evidentemente hubo gente que se tuvo que reunir y decir, bueno, a esto le vamos a poner de símbolo lapicera. El significado de esto va a ser lapicera. Y eso fue un acuerdo social, querramos o no.
El tercero es que los sujetos, actores, cualquier individuo, transforman los significados en función de la situación en la cual se encuentran y en función de las expectativas y propósitos de sus conductas. Bueno, otro autor que también es parte de la sociológica es Goffman, o sea, no es parte de la sociológica, pero podríamos un poco encasillar su teoría dentro de una clase de interaccionismo simbólico, pero modernizado. Y la escuela francesa lo que contribuye es la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, si no me equivoco, que dice que intenta revelar los saberes del sentido común, ¿no? Mediante métodos que son diseñados para aprender los discursos sociales. O sea, habla de que medio que se cae este pilar de sujeto-objeto, esta como dualidad así tan limitada, y lo que es genial es que introduce sujeto individual, sujeto social y objeto. O sea, le hace un énfasis súper importante al contexto. Así que nada, eso es lo que nos habilita la francesa. Y ahora sí tenemos para arrancar la psicología social construccionista o posmoderna. Bueno, contexto histórico, fines de los 60. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa? Fines de los 60. Estamos en auge pleno de la Guerra Fría, movimientos de derechos humanos, tantos como los del colectivo LGBT, entre otros. Y más después en los 80 se torna más bien como construccionista, propiamente dicha esta teoría. Lo que hace este tipo de psicología social es producir metateoría. Si nos acordamos un poco de lo que hemos visto en Episte y también en otras materias, como meta de análisis de esa cosa sobre esa otra cosa. O sea, es teorizar sobre la teoría. Habla de la artificialidad del individualismo de las teorías modernas, critica las teorías modernas de cierto modo. Hay cierto afán que siento que es muy propio de la época, de cuestionar todo lo que estaba establecido en cierto punto. Este tipo de psicología social busca lo mismo, va a venir a agitar el avispero y decir, no me cabe nada de lo que estuvimos haciendo hasta el momento, estamos mal. Así que dice que es antiesencialista, o sea, se rehúsa a este tipo de conocimiento establecido, fijo y ya, es relativista, cuestiona las verdades generalmente aceptadas, tiene una centralidad súper importante, o central, bueno, redundante, del lenguaje en la construcción social. Y dos representantes de los cuales podríamos hablar en esta teoría son Montero y Gergen. Lo que nos va a hacer, más allá de todo esto que ya dijimos de la construccionista, que es súper importante, lo más interesante que se plantea en esta parte del texto es los distintos niveles de análisis y articulación psicológica. O sea, no estoy diciendo que sea propiamente de la teoría psicológica social construccionista, sino que los 4 niveles que se van a plantear ahora. Bueno, el primer nivel, podríamos entender estos niveles como una mamushka, ¿bien? De cada nivel, o sea, si yo agarro la mamushka más grande, incluye dentro de sí todas las cositas chiquitas, ¿bien? Todos los otros niveles que vienen antes que ella. Vamos a arrancar del más grande, de la mamushka que agarra todo, a la más chiquita. El más grande de todo es la ideología, el 4.º nivel. La ideología entendida como el conjunto de representaciones, de valores, de conocimientos de un mismo sistema social. ¿Bien? La mamushka más grande es esa. Son las normas más generales del comportamiento de una sociedad y la ideología dominante de la misma. Abro esa mamushka y la desgloso y me queda el tercer nivel, que es lo intergrupal. O sea, nos estamos yendo cada vez un poquito más a lo específico. Lo intergrupal habla de las posiciones sociales que ocupa el individuo dentro de esa sociedad. O sea, se centra en las diferentes posiciones sociales. No sé, yo esto lo entiendo como si tuviera que hacer un análisis de psicología social de la época del feudalismo, tenemos a, no sé, no tengo idea igual, me falta historia, pero a los grandes burgueses, al proletariado, como esa diferencia de clase social entiendo yo. Como no sé si clase social, pero lo que hace es una estratificación de grupos sociales, eso es lo importante. El segundo nivel es lo interpersonal, o sea,
en este nivel se investiga o se busca como develar un poquito la causa de los procesos en el desarrollo de las situaciones de interacción inmediata. Perdón que lo leí, pero bueno. Básicamente lo que quiere decir es, bueno, como los temas fundamentales van a ser la atracción interpersonal, que nos hace vincularnos entre nosotros mismos, la cohesión de un grupo, la dependencia grupal. Todos tienen relación inmediata entre individuos y por algo elegimos vincularnos. Y el primer nivel, o el más chiquitito, es lo intrapersonal, que son los procesos que se desarrollan en el plano individual, yo solita. O sea, podríamos decir, que habla de mecanismos cognitivos, de análisis relativos de cómo ese individuo en particular organiza su experiencia social. Y aborda todo lo que a ese individuo abarca, o sea, sus juicios, sus opiniones, sus percepciones. Y eso es todo por hoy. 16 minutos igual, un plomazo, pero bueno, si a alguien le sirve, yo feliz.